Gracias a Dios por este tiempo, porque si se escucha bien, no tiene calor, tiene frío, ¿está a gusto? Bien, le damos gracias a Dios porque estamos aquí en este lugar. Y no sé si recuerde, la semana pasada estábamos viendo a un rey. ¿Se acuerda que analizamos la vida de un rey? ¿Se acuerda cuál era ese rey? Ezequías. Muy bien, gracias a Dios por esos que sí se acordaron. Y los que no se acordaron, ya se acordaron, ¿verdad que sí? Ezequías fue un rey que tenía un papá. ¿Y cómo se llamaba su papá? Acaz. ¿Cómo se llamaba el papá? Acaz. Ese rey tenía... Acaz era un hombre que hizo la palabra de Dios, que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Pero la palabra de Dios dice que Ezequías, su hijo, hizo lo recto ante los ojos de Dios. ¿Está usted aquí? O sea, vimos ese rey que está hablando la escritura sobre la forma en la que él gobernó. Enfermó. Dios le dijo que preparara sus cosas, que iba a morir. Y finalmente él se arrepiente. Isaías regresa, el profeta, y le va y le dice que no va a morir. ¿Cuántos años más le dio de vida a Dios? 15 años más de vida. ¿Por qué hago esto? Lo hago más que nada para que nosotros vayamos comprendiendo. Si yo vengo a escuchar la palabra de Dios, es porque Dios quiere que yo crezca. Algo que hizo el rey Ezequías después de que sanó, hubo algo que sucedió en su vida. Hubo unos de Babilonia o persas que estaban por ahí cerca. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Fueron a visitarlo con una intención. ¿Cuál fue la intención? Espiar un poquito, ¿verdad? ¿Y qué hizo Ezequías? Les mostró ¿qué? Todo lo que tenía. Le mostró los tesoros del templo, le mostró los tesoros de su casa y le mostró todo lo que él tenía. Y viene el profeta Isaías y le dice al profeta Ezequías, ¿qué vieron los que vinieron? Y él le dijo todo. ¿Y qué le dijo Isaías, el profeta? Digo, pues ahora sí, todo lo que les mostraste, todo te lo van a robar. Hay cosas que a veces nosotros podemos ir leyendo en la escritura y es un mensaje para nosotros en nuestra vida. Quiero preguntarle cuál es la forma o qué sería para mí este mensaje en la palabra de Dios de saber que cuando un rey en el Antiguo Testamento hizo eso, Dios le da una palabra en la que le explica y le dice que por haber hecho eso, ahora él va a perder todo. ¿Qué es el mensaje para mí en nuestros días? ¿Qué es lo que Dios me quiere mostrar a mí en estos días? ¿Hacia dónde me quiere Dios llevar mostrándome esta palabra en el Antiguo Testamento? Es muy fácil saber la historia, es muy fácil conocer historias del Antiguo Testamento, pero a veces es difícil aplicarlas a lo que estamos viviendo hoy. Y yo le quiero preguntar si realmente usted lo puede aplicar en su vida y saber de qué manera. ¿Cómo es que muchas veces nosotros lo podemos hacer en la actualidad, en nuestros días, y saber que luego preguntarnos por qué el enemigo me robó todo? No tanto en lo físico, aunque en algunas ocasiones pasa en lo físico, pero en lo emocional muchas veces somos tan expresivos en nuestra vida que muchas veces dentro de todo lo que hacemos, dentro de todo lo que no son nuestras actividades, empezamos a decirle a la gente y mostrarle todo mi corazón. Yo hablaba de un buen amigo en la vez pasada, pero a veces no hacemos eso en nuestra vida diaria. Comúnmente lo que hacemos es, estás en un lugar y te sacas la foto y dices, aquí estoy en tal lugar. Y en la mañana te despiertas comiendo huevo con frijoles. Y en la tarde comiendo, y a todo el mundo le dices todo, ¿verdad? Gracias a Dios que no le dices que fuiste al baño, ¿verdad? Porque ahí sí no. Pero imagínate donde toda la gente sepa todo de ti, conozca toda tu vida.
sabe lo que desayunas, sabe lo que no te gusta, sabe lo que... Entonces, el enemigo tiene muchas armas para robarte todo lo que tienes. Le das tantas entradas al enemigo para saber el que él pueda atacarte en una manera. Y eso a veces no lo vemos de esa manera porque es algo que nos gusta hacer, es algo que el otro vemos y mucha gente demuestra lo que tiene, demuestra lo que no tiene, y entonces le das más armas al enemigo para saber que te puede robar o que no te puede robar. Sabemos que yo le preguntaba esto al Señor y le decía, bueno, Señor, entonces, ¿qué cometió Ezequías si Ezequías lo hizo puramente? Ezequías no lo hizo en malicia. Y muchos de nosotros lo podemos hacer en malicia, pero debes de saber que hay mucha gente a tu alrededor que es malo. Yo creo que a mí el Señor me ha enseñado algo. Tú nunca te debes de mover por emociones. Tú nunca te debes de mover por sentimientos, pero debes de aprender que la gente que está a tu alrededor se mueve por emociones y se mueve por sentimientos. Entonces yo he aprendido a saber qué es no hacer las cosas así herméticas, de decir, no, entonces no le digo a nadie, entonces no, pues es mejor un ermitaño, me voy allá a la montaña y no hago nada. Pues tampoco es así, ¿verdad? No es lo que Dios está pensando para una vida de uno de sus hijos que quiere llevar al éxito. Sin embargo, cuando nosotros leemos las historias en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios me dice que son ejemplos para que yo no caiga en ellos. Son ejemplos que suceden en el Antiguo Testamento para yo tener cuidado y que mi vida no venga a caer en eso. En nuestro corazón necesitamos pureza, porque la pureza me va a llevar a obediencia a Dios. Se lo vuelvo a repetir. En mi corazón necesito pureza, porque la pureza me lleva a obedecer a Dios. Si yo veo la cruz de Cristo, si yo entiendo lo que Jesús hizo, realmente lo que Jesús está haciendo, cuando Él menciona en su palabra que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, entonces quiere decir que Él es el camino, que ese es el camino que yo debo de tomar. ¿Cuál es el camino que yo debo tomar? El que tomó Jesús. ¿Cuál es el que tomó Jesús? Allí es donde yo debo de comprender cuál es el que tomó Jesús. Usted me va a decir la cruz. Sí, porque es muy fácil decir a dónde Él fue. Y si yo le digo la cruz, ¿usted qué pensaría? Fue a la obediencia a lo que Jesús nos está mostrando. Porque la verdad es que si yo le pongo aquí una cruz, usted me va a decir, entonces, ¿quiere decir que yo voy a ir a la cruz? Sí, tienes que ir a la cruz, pero para venir a la cruz no fue fácil. Y ahí es donde, entonces, ¿por qué Jesús tuvo la libertad de poder llegar a la cruz sin ningún problema? ¿Por qué Jesús no batalló para ir a la cruz? ¿Por qué Jesús no puso ningún pero o algún obstáculo para decir, no, es que la cruz es muy difícil, mejor no voy? ¿Por qué Jesús fue a la cruz con tanta obediencia como si no pasara nada? Uno dice por amor, no dice por obediencia. Pero déjeme le digo que la verdad es que va más allá lo que es obedecer. Yo le puedo decir a mi hijo, haz esto, y aunque no lo quiera, lo va a hacer, porque yo se lo dije. ¿Qué está demostrando él? Obediencia. Si Dios me dice a mí, hazlo, pues lo voy a hacer porque Dios lo dice. Pero si Dios, no hay un lugar donde me dice a mí, no lo hagas o hazlo, le voy a poner de esta manera. Busquemos en la palabra de Dios Apocalipsis 22:11. No quería empezar por ahí, pero vamos a empezar por ahí, ¿sale? Apocalipsis 22, versículo 11. Es el último capítulo de Apocalipsis. Una persona me preguntó, volteé para acá antes de encontrarlo. Una persona me preguntó, pastor, ¿dónde dice la Biblia en que no debo de fumar? ¿Y sabe qué? Volteé por todo. Le dije, ¿sabes qué? En la Biblia no dice que no debes de fumar. Ahí está.
Ahí está, no, ahí está, yo sí puedo fumar. No, tienes razón, la Biblia no dice que no puedes fumar. Es más, te voy a enseñar un versículo donde dice que debes de seguir haciéndolo. ¿De veras? A ver, dígamelo. Ese sí le interesó. Vamos a leer Apocalipsis 22:11. Fíjese lo que dice la palabra. Léalo junto conmigo. ¿Qué dice? El que es injusto, todavía. Y el que es inmundo, ahí está. Sigue fumando, le dije. Ahí dice, el que es inmundo, sea inmundo todavía. Sigue fumando, le dije. Pero dice, el que es justo, ¿qué dice? Practique la justicia todavía. Y el que es santo, ¿qué? Santifíquese todavía. ¿Cómo es que muchas veces nosotros estamos buscando a que Dios me diga algo que a mí me conviene y que no me diga algo que a mí no me conviene? Porque a todos nos gusta que nos diga Dios lo que yo quiero oír. Pero no me gusta oír de Dios lo que Él me quiere decir. Es muy diferente. Por eso la palabra de Dios es clara. Él no prohíbe nada. Me dice, mi hijo, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y entonces hay cosas en las que la palabra está cuidando mi corazón. Entonces, ¿por qué Jesús no batalló para ir a la cruz y no batalló para ser obediente? ¿Por qué no tuvo ningún pero? ¿Por qué no estuvo de alguna manera luchando para ir a la cruz? Si Jesús es el camino, la verdad y la vida, entonces Él me mostró un camino y el camino era morir. Lo que Jesús me mostró fue obediencia. Tienen toda la razón. Pero ¿por qué Jesús mostró esa obediencia? ¿Por qué para Él fue tan fácil obedecer? Porque para nosotros muchas veces es muy difícil obedecer en la palabra lo que Jesús me dice. Dice la palabra, acompáñame a Santiago capítulo 3, versículo 17. Santiago capítulo 3, verso 17. ¿Ya lo sabe? Algunos ya se lo saben. Ahí lo tienen en la pantalla. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Todos juntos, una vez más. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahí me dice la Biblia 7 columnas de la sabiduría. Por eso hay un libro que se llama 7 columnas de la sabiduría. Nosotros lo compartimos en los grupos en casa. Lo acaban de terminar algunos grupos y algunos están por terminarlo. Dice la palabra que la sabiduría que es de lo alto, dice, es primeramente pura. Repita conmigo, primeramente pura. ¿Primeramente qué? Pura. Cuando yo entiendo que hay pureza en la sabiduría que viene de lo alto, es que no hay malicia en la sabiduría de Dios. ¿Cómo podemos representar con facilidad la malicia? Una de las cosas que yo veo en Jesús, que cuando hay cosas en nuestra vida que nos suceden, que en muchas ocasiones uno ya tiene la malicia. El mundo nos enseña muy rápidamente a tener malicia. Recuerdo que había una persona que me dijo, entre sus repertorio de chistes, me dijo que en una ocasión le preguntó, al principio a su esposa le preguntaba, ¿cómo amaneciste? Y después le preguntaba, ¿cómo amaneciste? Y al último le preguntaba, ¿cómo amaneciste? Hay cosas que a lo mejor no lo dice, pero son las mismas palabras. Pero mucho tiene que ver ¿qué? La forma en la que lo dices. Y esa forma en la que lo dices crea una malicia en tu vida. Porque muchas cosas, muchas acciones que nosotros hacemos o que otros hacen, al momento en que los hacen, uno piensa con malicia.
Y esas son las áreas en las que Jesús jamás tuvo malicia. Jesús nunca tuvo malicia. Él siempre fue puro en todo lo que él hizo. Él nunca en sus pensamientos empezó a pensar mal. Fíjense bien, la palabra de Dios dice primeramente pura, después pacífica. Quiere decir que después de que yo hago algo en pureza, mi corazón va a estar en paz. Porque Jesús me lleva por el camino de la sabiduría, que es ¿de dónde? De lo alto. Y cuando yo entiendo esta escritura, dice la palabra que entonces hay obras en mi vida como el ser amable, el ser bueno. Dice, amable, benigno, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La palabra incertidumbre me habla de no hacer acepción de personas. En el original, incertidumbre no es que no sepa lo que va a pasar, no, porque Dios quiere que sepamos. La palabra incertidumbre en el original es sin hacer acepción de personas. Cuando yo entiendo la forma en la que Jesús trataba desde un rico hasta un hombre que no tenía ni un solo peso, lo trataba con el mismo amor, con la misma bondad, con la misma misericordia, con el mismo gozo, con la misma alegría. Una persona hace tiempo que me platicó que vino alguien de su familia y le reclamó tantas cosas a él que cuando él empezó a escuchar dijo, ¿sabes qué? Si quieres sacar tu basura, sácala, pero yo no me voy a quedar con ella, porque esta persona estaba pensando ¿qué? En pureza en su corazón. Muchas veces nosotros podemos entender que en muchas ocasiones la gente me lleva a tener malicia. ¿Cuántas veces no te han dicho que a la gente que vas ahí en el carro y que está ahí haciendo algo, no les des dinero porque se van a drogar? O no les des dinero porque lo usan mal. Y entonces uno ya crea la malicia. No les des. En Saltillo salió una campaña que decía, ayúdalos no en efectivo, sino efectivamente. Y hay cosas que a lo mejor sí tenemos que cambiar, pero lo malo es aquello que el enemigo siembra en mi mente, siembra en mi corazón, hace cosas que yo tenga que tener malicia. Por eso es que cuando en las iglesias se habla del diezmo, uno piensa mal. Y ahí es donde, pues lo que menos Dios quiere es que pienses mal. ¿Estás aquí? Ahora, ¿por qué Jesús llega hasta un lugar sin ningún problema? Tú me puedes decir, es que era Dios. No, porque la Biblia dice que Él se despojó de su deidad. Él fue hombre igual que nosotros. Entonces quiere decir que Él sufrió cosas en su vida igual que tú y que yo. Por eso dice la Escritura. Vamos a leer en Hebreos capítulo 5, versículo del 8 al 9. Ahí un poquito atrás de tu Biblia en Santiago, Hebreos 5, del 8 al 9. Dice la palabra, ¿qué dice? Hebreos capítulo 5, del 8 al 9. Y aunque, todos juntos, dice, ¿y qué? Aunque era hijo, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? ¿Para todos los que quieren? Para todos los que obedecen. Él llega a tener una perfección en su vida y me dice, mira, ¿quieres ser bendecido? 4, muy bien. ¿Quieres ser prosperado? O como 15 o 20 más o menos. ¿Quieres ser sano? Ya son como 80. ¿Quieres tener una bendición aún más de lo que yo te he dado hasta el día de hoy? Amén.
Yo también. Dios quiere darme más. Pero muchas veces empezamos en la malicia. Pues con razón el pastor habló de esto. No, es que yo conozco a fulanito. Lo dijo por perenganito. Se me hace que esta palabra era para sultanito. Y sales, ¿oíste la palabra? Le dices, ay, bueno, era para ti. No, yo creo que lo importante es saber que Dios me habla a mí. Amén. Porque la palabra de Dios dice, mire que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Si usted piensa estar firme, dile, Señor, ahí manténme, humildito, en el nombre de Jesús. ¿Lo creemos? Jesús, ¿qué dice? ¿Aprendió qué? Obediencia. Pero dice, por lo que él padeció, aprendió la obediencia. La pregunta es, ¿qué padeció? Híjole, yo pensé también lo mismo. Yo dije, ¿sufrió la cruz? No, dice la palabra. Aquí dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Híjole. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos capítulo 12, verso 6. Léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Porque el Señor al que ¿qué? ¡Guau! Tráiganse los látigos de una vez. No, ¿verdad que no es así? Pero hay cosas que la palabra de Dios me está diciendo que al que Él ama, ¿es a quién? No, al que Él ama, ¿es a quién? Al Hijo. Entonces, ¿qué trato difiere del hijo con el esclavo? Mucho. Déjeme le digo algo, si yo me enojo con el esclavo puede enojarse y puede hablar mal de mí, gritarme, y yo hasta lo puedo correr y no darle nada. Y se va contento porque a lo mejor ahora sí ya no va a tener un jefe duro. Pero no tengo esclavos, pero tengo hijos. ¿Cómo tengo que tratarlos? Con mucho amor. Apapacharlos. Darles todo lo que me pidan. Pero ahí dice algo, entonces Dios está mal. Dice el Señor al que ama, ¿quién es? Disciplina y azota a todo el que recibe, ¿cómo? Por hijo, tómala. Entonces, ¿ya está viendo lo que padeció Jesús? ¿Qué padeció Jesús? Disciplina. ¿Qué padeció de Jesús? Una disciplina. ¿Cuál es una disciplina que todos estamos acostumbrados a ver? Yo le dije hace como un mes que yo me había inscrito en un gimnasio, ¿se acuerda? Y que no funcionó. Y yo digo, ¿por qué no funcionó? Bueno, es que yo tenía que haber ido a hacer ejercicio, pero no me dijeron eso, me dijeron inscríbete en un gimnasio. Llevaba la tercera mensualidad y no bajaba. ¿Qué hace un deportista? Tiene una disciplina, va todos los días al gimnasio, corre tantos kilómetros, ¿verdad, Carlón? ¿Cuántas manzanas? ¿3 o 4? 3 manzanas. Y le preguntaron, ¿verdes o rojas? No, 3 manzanas a la vuelta de la manzana, le dijo. Hay cosas en las que nosotros debemos entender. Un deportista lleva una disciplina para poder correr y ganar el premio. ¿Qué más lleva aparte de hacer ejercicio? Come saludablemente, duerme bien, se viste con tenis adecuados, no corre con botas porque si no se le acaban los pies, no fuma, no toma, tiene una disciplina. ¿Usted conoce las enfermeras? Gracias a Dios por sus vidas, los médicos. Yo cuando voy al dentista veo de repente a un doctor, a una doctora, ¿y eres tú o quién es? Porque está toda cubierta, todo cubierto. Porque lleva una disciplina. ¿Cuál es su disciplina? La limpieza, la higiene.
Un soldado, ¿cuál es la disciplina de un soldado? Aunque no esté vestido de uniforme militar, usted lo detecta y dice, ese es un soldado. ¿Por qué? Porque el cabello está cortito, porque siempre anda bien fajado, porque sus zapatos siempre andan bien boleados, y tú dices, ese es un soldado, porque tiene una disciplina. Jesucristo tuvo que tener una disciplina como hijo de Dios. Jesucristo tuvo que llevar a cabo una disciplina como hijo de Dios. Leamos Proverbios, fíjese bien lo que dice este Proverbios, capítulo 20, versículo 30. Proverbios 20, 30. Fíjese bien lo que dice esta palabra. Léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Tómala. Santo Padre Celestial, dijo por alguien. Déjeme le leo esta escritura, esta versión. Dice, el castigo le quita lo malo al perverso, porque el castigo hace cambiar a la gente. Me gustó más otro que dice que los moretones son medicina para el malo. Dice, pero los moretones internos purifican el corazón. Cuando uno se golpea, cuando uno se pega, de repente uno ve el moretón. Y de repente dice, ¿qué me pasó? Porque no se dio cuenta. Y de repente dice, es que me pegué. Y la pregunta es, ¿por qué te pegaste? Pues es que cargué algo que no debía y de repente hice algo que no debía y luego me golpeé. Porque si hemos tenido cuidado, ni nos hubiéramos golpeado ni nos hubiera pasado nada. Pero ¿sabes lo que aprendiste? A no volverte a golpear de la misma manera. ¿Para qué? Para que no te saliera un... ¿Estás aquí? Ahora, ¿cómo es un moretón interno? Hablando espiritualmente, ¿cómo es un moretón interno? ¿Cómo es algo que espiritualmente en mi vida llega a asustar, a sufrir tanto, hasta llegar un momento de asustarme y decir, oye, ¿qué me está pasando? No porque yo tenga un ojo interno y vea, mira, aquí tienes un moretón, por acá adentro tienes otro moretón. No, no es una enfermedad. No, me está diciendo la palabra aquí en este proverbio que eso es lo que hace cambiar a la gente. Cosas que hay internas en mi vida y que Dios me dice que yo debo de cambiar. Es como decirle al deportista, ¿por qué no ganaste? ¿Por qué te cansaste? Porque dejaste de hacer ejercicio. ¿Por qué no obtuviste el lugar que tú querías? Porque ¿te acuerdas los tacos que te comiste antier? O sea, sí me estoy explicando. O sea, uno dice, no, es que sí, tenía que haber hecho esto. Entonces, Jesús tuvo que ser siempre, a diario, vivir bajo la disciplina de Dios. ¿Para qué? Para llegar hasta el lugar donde Dios le pedía que llegara y llegar hasta la cruz. Aún allí, Él mostró en su corazón el haberle dicho, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, allí estaba Jesús, no pensando, no, es que estos quieren crucificarme. Él no tenía malicia en su corazón. No, es que lo que pasa es que ese Judas, bien pensé al principio, no le debería haber invitado aquí con nosotros. No había malicia en su corazón. Incluso los mismos discípulos al principio le preguntaron, Jesús, ¿dónde moras? ¿Y qué hizo Jesús? No sabemos. A los primeros discípulos Jesús le dijeron Jesús, los discípulos a Jesús, ¿dónde mora, maestro, dónde moras? ¿Y sabe qué hizo Jesús? Se los llevó a su casa. Y claro que pues no les mostró todo lo que tenía, ¿verdad? Pero él mostró donde él vivía. ¿Por qué? Porque no había ¿qué? Malicia en su corazón. Jesús nunca tuvo malicia en su corazón. Jesús sabía que si el Padre le pedía algo es porque era lo mejor para él, fuera lo que fuera.
No importaba lo que le pidiera el Padre, Jesús sabía que lo iba a hacer. No importaba si le costaba, no importaba si no le costaba, no importaba si los demás iban a hablar mal de él, no importaba si los grandes escribas o fariseos que había allí se iban a molestar. Él sabía lo que él tenía que decir, él sabía lo que tenía que hablar. Quiero ejemplificar esto. ¿Me ayudas, Gabriel? ¿Me ayudas, Jonathan? Yo sabía que me ibas a decir que no, por eso es la obediencia. A ver, hay dos cosas: o lo haces con amor o lo haces por obediencia. Ahora, aquí está la cruz. Nomás uno. Esa es la obediencia. Ponte aquí. Aquí está la cruz. Voltea por acá y así. No, hacia acá, hacia mí. Así. Voltea. Aquí está la cruz y aquí está Jesús. Ahora sí te di un buen papel, ¿eh? No te quejes. No te quejes. Aquí está Jesús. Dice la palabra que por lo que él padeció, dice que aprendió la obediencia. Entonces hay un lugar en el que Dios siempre me va a llevar, bájalos tantito, hay un lugar en el que Dios siempre me va a llevar para yo tener éxito. Gracias por ese amén. Hay un lugar que Dios me va a llevar para yo tener éxito. Ese lugar es, ¿qué representa para mí la cruz? Morir. ¿Qué representa la cruz? Morir. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Murió. Entonces hay un camino que Dios me muestra para yo tener éxito. A partir de aquí mi vida va a ser exitosa. A partir de aquí yo voy a entender que todas las cosas que Jesús me ha entregado desde aquí, dice la escritura que a un ladrón le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Déjeme le digo una cosa, el ladrón todavía ni se moría. No le dijo Jesús: ahorita que te mueras, te vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Así le dijo? No, le dijo: desde hoy estarás conmigo. ¿En dónde? Imagínese, ese ladrón se nos adelantó. Fue el primero. ¿Por qué? Porque Jesús murió y ese mismo día, el primeritito fue ese ladrón. Quiero decirle una cosa. Ahorita Jesús le dijo a ese ladrón: ¿es una promesa para mí también? ¿Sí? Quiere decir que cuando yo muera voy a disfrutar todo lo que Jesús hizo y prometió cuando Él estaba en la cruz. Cuando Él cumple toda la ley y Él dice: todo está hecho, consumado es, dice: ya no tienes que hacer nada por ley. Yo ya te entregué todo lo que necesitabas. ¿Cuándo? Hoy. Porque desde hoy tú y yo estamos en el paraíso. Eso es todo. Aunque todavía no te mueras. Amén. Por eso es que no vamos a sufrir. Por eso es que yo no tengo miedo a la muerte. Al contrario, decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es. Así que padre, ¿verdad? ¿Quién no quisiera ya estar en el paraíso? Entonces, aquí hay algo que yo puedo entender. Después de la cruz hay algo de un cumplimiento de todas las promesas que Dios tiene para mi vida. Ahora, Jesús ya murió. Jesús ya está en la cruz. Él ya lo dijo, porque es el camino para mí, para poder vivir todo el cumplimiento. ¿Sí me escucha bien? Ok. Todo el cumplimiento de todas esas promesas. ¿Por qué ahora Jesús me dice: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y qué? Y sígame. Cada día. ¿Cuándo voy a tomar la cruz de Jesús? Aquí uno muere fácil. No, no sé. ¿Cuándo tomo qué? La cruz. ¿Cada día? Sí. Entonces, ¿qué representa la cruz? Morir. ¿Qué debo de hacer todos los días? ¿Morir a qué? A mí mismo. Déjeme le digo, ¿morir a qué? A la malicia.
¿por qué me llamaría antes mi jefe? A lo mejor me va a correr. Pero si llego y le dice y me dice, yo le voy a decir que siempre he sido muy bueno y le voy a recordar todo lo que hice. Y sucede que llegas allí bien temprano a tu trabajo y tú con el ceño así y él bien contento. ¿Qué crees? Te tengo un aumento. Y tú, ¿pasa o no pasa? Sí. Siempre pensamos lo mal. Siempre piensas que está mal. Siempre, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué ahora me está diciendo esto otro? Ya decía yo que se movía mucho mi hijo por acá. Son cosas que a lo mejor nosotros, Dios quiere, aprende disciplina. Pero ¿cuál es la disciplina que Jesús tomó? Su forma de pensar. Él no tenía malicia. Él de repente, sus discípulos llegan donde está el pozo de Jacob, donde se encuentra la samaritana. Dice que sus discípulos fueron por alimento, regresan y pues ya había comido. Yo creo que pensaron los discípulos, no, este ya comió, alguien le dio de comer, ¿verdad? Y hasta pensaron, uy, ¿qué andaba haciendo Jesús hablando con una mujer? Qué bárbaro, ¿verdad? ¿Qué pensó Jesús? Nada. En él no había malicia. ¿Por qué llegaste tarde? Ajá. ¿Qué andabas haciendo? ¿Por qué predicó esto el pastor el domingo? ¿Sabe por qué lo estoy compartiendo? Porque Dios me lo dio para compartirlo. Dios nos quiere prósperos. Pero Él quiere disciplina en mi vida. Por lo que Jesús padeció día tras día, aprendió la obediencia. Y Él llega hasta la cruz diciendo, sí, por eso estaba escrito en el rollo del libro de mí. Ahora lo entiendo. ¿Por qué Dios tenía un plan para mi vida? Y Él llega a la cruz y muere. ¿Por qué fue tan fácil obedecer para Jesús? Porque había pureza en su corazón. Había pureza en sus pensamientos. Él no pensaba mal. Él sabía que palabra tras palabra que la palabra en los rollos que él leía era porque Dios quería lo mejor para él. Gracias. No es algo que muchas veces nosotros es tan sencillo asimilar. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos diga algo padre, algo bonita. Pero muchas veces en mi misma mente Dios tiene tantos problemas en mi mente porque de repente el enemigo le ayuda a mi mente. Él no me puede tocar. Él no me puede hacer nada. Él tal vez me pueda hablar si yo decido escucharlo. Lo hemos visto aquí. Tú tienes dos voces y tú decides a cuál escuchar. ¿Te salen mal las cosas? No pienses mal. Viene alguien y le dice, ya ves, te dije. Por eso. Y más te da el bajón, ¿verdad? Hay amigos que, como saben toda mi vida, hacen juicios por mi vida. Y luego de repente te ven mal. Ah, pero ¿qué tal? Hace un mes, ahí estabas con la foto. Tú mismo abriste tu corazón. Tú mismo enseñaste. Y fueron motivos para que el otro, desde allí, empezara a levantar una acusación en ti. Y yo no digo que no lo puedas hacer o no lo hagas o lo hagas. Si hay pureza en tu corazón, hazlo. Porque el que es injusto sigue siendo injusto. El que es inmundo sigue siendo inmundo. Pero el que necesita a Dios y que se quiere santificar, busque la santidad, dice la palabra. La sabiduría de Dios es primeramente ¿qué?
pura. Y en mi corazón debe de haber pureza. En mi corazón yo siempre debo de comprender que lo que Dios me ha llevado es que como hijo suyo yo debo de aprender ¿qué? Disciplina. Mateo capítulo 5 versículo 8. No lo busque, ahí se lo van a poner en pantalla. Es una de las bienaventuranzas que usted y yo sabemos. ¿Qué dice la palabra? Ahora, lo que aquí me está diciendo no es que cuando yo muera voy a ver a Dios. No, es que aquí voy a ver a Dios en todas las áreas. Aquí yo voy a ver a Jesús en todas las cosas que están a mi alrededor. Imagínense despertar en las mañanas y decir: oh, gracias Señor, mira qué bonito sol. Y el otro dice: pero si es el mismo de todos los días. No, es que yo lo veo más brillante. ¿Ya viste el cielo? Y el otro lo ve todo contaminado y tú: hermoso, azul, este cuate está loco. Pero cuando nosotros empezamos a ver todas las cosas que están a mi alrededor, todo lo que sucede, yo veo que es la mano de Dios a mi alrededor. Créame que hay limpio mi corazón. Créame que tengo sabiduría de Dios. Créame, no tenga malicia ahorita. Créame que cuando yo estoy en esa parte de mi vida, cuando no hay más que entender que las cosas que suceden, buenas o malas, porque Dios es bueno todo el tiempo. En las buenas, yo veo a Jesús. Yo creo que hay que entender por qué hemos trabajado, por qué Dios ha estado trabajando, por qué la palabra de hoy fue que mi mente no es mi mente, es la mente de Cristo. Porque hay muchas veces que nosotros entendemos que Jesús me está diciendo: es que ten mi mente, tú tienes mi mente. Si comprendemos lo que Dios quisiera ahorita para cada uno de nosotros, créame que yo no estaría enojado con nadie. Bueno, no lo estoy, ¿verdad? Pero hablo por algunos que a lo mejor lo están. Y no tengo malicia, pero por si usted lo está. Si Jesús actuaba, dice la Escritura, que cuando Él agarra un azote, un cuerdas y echa fuera a todos los que vendían, no tenías corazón contra ellos. Él dice la Escritura el por qué lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque la Escritura decía que los discípulos se acordaron que Jesús lo hizo porque decía: el celo de tu casa me consume. ¿Qué hacemos nosotros en medio de una congregación cuando estamos adorando a Dios? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos alabando al Señor? ¿Pongo mis barreras? ¿O saludo a todos? Hoy cumpleaños Temo, por cierto, a los que lo conocen. Temo es él. Levante la mano, Temo. Ya les dije, él es Temo. Pero yo tengo amigos en la iglesia. Gracias, Señor. Espero ser su amigo, pero yo tengo amigos en la iglesia. Amén. No, así sea, no. Así es. Dice la Escritura, Isaías 53, verso 5. Isaías 53, verso 5. Ya se lo sabe este versículo. ¿Por qué fue él herido? ¿Por qué llegó a la cruz bajo esas circunstancias? ¿Para qué él sufrió tanta? ¿Por qué padeció tantas cosas para llegar a ser obediente a la cruz? Dice la Escritura que él llegó aquí a la cruz para una cosa. ¿Por nuestras qué? ¿Por nuestros qué? ¿Por nuestra qué?
y por nuestra salud. Fíjese bien: rebelión, pecado, paz y salud. Repítelo conmigo: rebelión, pecado, paz y salud. 4 cosas, otra vez: rebelión, pecado, paz y salud. 4 cosas que usted y yo necesitamos para tener salvación y sanidad, para ser prosperados en todas las cosas: rebeliones, pecados, paz y sanos. Pero Él hizo 4 cosas: fue herido, fue molido, fue castigado, ¿y qué más? Fuimos su llaga, vimos su llaga. Él hizo las 4 cosas para yo tener 4 bendiciones. ¿Por qué llegó a la cruz? Porque Él sabía: yo voy a llegar allí porque un día mis hijos, sobre todo en la juventud, ya no van a ser rebeldes, aún de grandes, porque decía no por malicia, porque Él sabía la condición del hombre y Él sabía que lo que yo necesitaba era que mis pecados fueran perdonados, era que yo fuera sanado, que yo ya no fuera rebelde a su palabra. Él quería que yo viviera en sanidad, en salud, que hubiera paz en mi corazón. El deseo de Jesús siempre para mí es lo mejor. Y por eso dice la palabra que en ese aprendizaje, en ese padecimiento por la obediencia como hijo de Dios, me dice: este es el camino. Yo soy el camino, te lo estoy mostrando. No me puedes decir que no se puede. Yo lo hice como hombre, como ser humano. Yo llegué hasta aquí, sí se puede. Dios me lleva a una disciplina. Dios me lleva a disciplinarme. Pero es que, Señor, los azotes están duros. Pues sí, pero Él los recibió también. Y los tuyos y míos no son físicos. Él los recibió físicamente. Pero es que si vieras cómo el vecino se burla de mí. Sí. Pero es que si vieras cómo me habló y me dijo tantas groserías y tantas malas palabras. Sí. Pero padece. Y la obediencia te lleva a tomar un lugar como hijo de Dios, que llegará el momento que a todos aquellos que se burlaron, que te gritaron, que te ofendieron, que dijeron cosas de ti, te van a ver y van a decir: Él es digno de estar en ese lugar, porque Él nunca actuó mal en contra mía, porque a pesar de que yo lo traté mal, Él siempre me trató bien, porque en su vida nunca hubo un momento de malicia contra mí. Él nunca me dijo botellita de Jerez. Él estuvo allí firme en sus convicciones, bendiciéndome aun cuando yo lo maldecía, amándome aun cuando yo lo aborrecía. Él fue un hombre, una mujer que yo puedo considerar que es digna de estar y tener lo que tiene, porque si lo tienes, porque Dios se lo dio. Es riqueza, es salud, es bienestar, es paz en todo lo que Él hace. El camino de la cruz, sí, pero el medio es la obediencia. Y lo primero para ser obediente es la pureza. Terminamos con este versículo, Romanos capítulo 6, versículo 16.
conmigo. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte, o sea, ¿de la qué? De la obediencia para justicia. En mis pensamientos debo de aprender una sola cosa: a quien yo obedezco no es al pastor, esa es su palabra. Y esta es la palabra de Dios. A quien yo obedezco no es al hombre, a quien yo obedezco es a Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y el imperio por todos los siglos. ¿Hecho? Póngase de pie.